Sin lugar a dudas, la saga Metroid ha sido una de las más influyentes dentro del sector de los videojuegos. Super Metroid contribuyó mucho a esta fama, siendo una de las más recordadas entregas de todos los tiempos. Esto ha derivado en multitud de títulos inspirados en las aventuras de Samus Aran, dando origen al mal llamado género Metroidvania. Un muy conocido exponente fue el juego desarrollado por Thomas Hack, Action Verge, que toma bastante elementos de la franquicia de Nintendo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ahora puedes disfrutar de esta aventura en la Super Nintendo? Pues prepárate a conocer Super Metroid Action, un ROM hack que recrea el universo de Action Verge en la consola de 16 bits de Nintendo. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Super Metroid Action es un ROM hack del Super Metroid, ambientado en el mundo de Action Verge. El mismo fue elaborado por Metaquarius, y si te parece familiar este nombre, es porque también fue el creador del fenomenal Metroid X Fusion, esa modificación que nos trajo Metroid Fusion a la Super Nintendo, a la cual ya le hicimos un video en el canal. Aquí arriba en la pestaña te dejo el link por si lo deseas ver. En este caso no manejaremos a Trace, el protagonista del original, sino a Samus, aunque hará actos de aparición de vez en cuando. El hack solo recrea el primer escenario del Action Verge, Eribu, por lo que el mapa no es muy grande, haciendo el juego algo corto. Te puede durar un par de horas más o menos. Tenemos un montón de opciones, con las cuales podemos customizar nuestra experiencia según sean nuestros gustos particulares. Desde el inicio, lo que más nos llama la atención es lo bien recreados que están los gráficos, que se asemejan mucho al título en que se basa, incluso usando esa paleta de colores apagada y ocre que caracteriza al juego original. Hasta el diseño de las puertas es el mismo. No obstante, no ha perdido su toque Metroid, ya que, por ejemplo, los enemigos siguen siendo los mismos de la entrega de Super Nintendo. Mirando los fondos, podemos notar que estos presentan múltiples planos, dando un aspecto muy logrado. Incluso, en algunos momentos, la imagen luce sobrecargada de elementos, y aún así no se resiente el juego, lo que muestra que está bien optimizado. También veremos algunos detalles visuales interesantes, como el efecto de clics en algunas paredes o puertas. En cuanto a la música y sonidos, la melodía que suena está muy bien, tomada directamente del Action Verge. Lo malo es que es el único tema que hay, repitiéndose constantemente, lo que con el tiempo puede resultar monótono. En términos de control no hay cambios que destacar. Si ya has jugado antes Super Metroid, todo sigue igual. El comienzo del juego puede ser difícil, sobre todo a los no iniciados en los juegos de Metroid, ya que hasta que no consigamos los misiles no podemos disparar. Para completar, cada disparo te gasta vida, por lo que hay que usarlo sabiamente, si no te puedes autodestruir. Menos mal que contamos con energía por todos lados, ya sea derrotando a los enemigos o disparando al entorno. Y una vez consigamos el disparo de ondas y más tanques de energía, todo se vuelve mucho más fácil. Como es común en los juegos de este estilo, iremos consiguiendo armas y mejoras a lo largo del camino, como los mencionados misiles, supermisiles y superbombas. Como ya se dijo anteriormente, cada vez que se usan nos quitan vida. Así también conseguimos el gancho, que nos permite quitar las paredes con glitches. Y por último, un utensilio que nos sirve para introducir contraseñas. Estas nos sirven para tener acceso a zonas ocultas y otros aspectos necesarios para terminar el juego. Los códigos a introducir se encuentran en unos pergaminos escondidos en los niveles. Tendremos que descifrar los mensajes para saber cuál es el texto que debemos escribir. No es tan difícil como parece. E incluso hay alguno
que te vuelve súper poderoso. Un punto negativo que le encontré es que cuando obtenemos una mejora u objeto, nos sale un escrito incomprensible, así que nos toca adivinar qué fue lo que nos dieron. Solo hay un enfrentamiento contra un jefe, que al menos para mí no me resultó muy difícil. Este tremendo hack lo puedes jugar tanto en emulador como en la consola original, usando uno de estos cartuchos Everdrive. Por todo lo demás, una excelente modificación que se sale de lo habitual. En conclusión, nos encontramos con un tremendo ROM hack que combina elementos de dos franquicias afines, Action Verge y Metroid, dando como resultado una agradable experiencia. Los gráficos y la ambientación han sido tan bien replicados que hasta parece una versión oficial del Action Verge para la Super Nintendo, demostrando todo el buen hacer de su creador, MetaQuarius. Y a diferencia de otros hacks que suelen parecer todos iguales, solo retocando paleta de colores y diseño de escenarios, este presenta un cambio bastante significativo. Veamos con qué más nos sorprende MetaQuarius en un futuro. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Metroid Action? ¿Te gustaron sus gráficos que recuerdan mucho al Action Verge? ¿Pudiste descifrar los códigos? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.